mira, ya me abrieron ahí, hijo. ¿Qué hago ahora? Ahí ya lo vi. Anderson. Entonces yo cuelgo y me dice si me oye. Bueno, Listo, profe. ¿me está oyendo? En este momento no, profe. ¿Cómo? En este momento... Ya. ¿Ya me oyes? Sí, profe, voy a apagar el celular para que... Listo, pero no me deja, pues, no me dejas compartir la pantalla para meter la charla. Toca que abra la pantalla. Profe, aquí ya estoy. Usted puede compartir pantalla, profe. Ahí abajito donde dice... Ya, ahí. ¿Dónde está la No, flecha? todavía sigue inhabilitado. Espéreme, porque está ahí ya. Espere que estoy aquí con mi hijo que es el que sabe, mano. Yo esa joda no sé. Listo, profe. Hola, Hola, Liliana, ¿cómo estás? bien, ¿me escuchas bien? ¿Tú estás en Bogotá o estás acá? ¿A quién le pregunta, profe? ¿A Liliana o a mí? A vos, a vos, a vos. Hola, doctor. ¿Estás en Bogotá? Anderson está en Bogotá. ¿Cómo? Yo estoy en Bogotá. Ah, salado. Espere porque no podemos pegar la charla, pingo. Yo aquí. Espérame a ver que aquí está mi hijo ayudándome. De pronto compartiendo la pantalla. Sí, ya estamos ahí, pero no nos deja. Mm, Espere, profe, le hago una videollamada. Bueno, O si no, no se la puede mandar a Anderson. De pronto tú la puedes colgar Sí, sí, voy a ver. también. es que no me deja, vea. Le voy a poner la foto. Ya. A ver, ¿qué pasó acá? A ver, ¿cómo hicimos la vez pasada? Un participante puede compartir todos los participantes. ¿Y quién juega? Listo, profe, ahí lo volví a activar y me cuenta si ahí ya le sale. ¿Qué más, profe? Anderson, vea lo que me sale. Que no me deja compartir pantalla, vea. Vuélvale a dar, profe, ahí donde le dice OK, que yo ya acabé de volver a configurar. Ahora sí. Listo. Un error mío. Pero, Anderson, ¿me oye bien? Súper bien, profe, sin problema. Espero cuelgo el celular y me dice si me oye bien. Bueno, Bueno, profe. Liliana, ¿me oye bien? Sí, perfecto. Listo, Liliana, gracias. Un Señor. gusto saludarte. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Ya les salió la charla o no? Sí, ahí se ve todo perfecto. Voy a pasar unas diapositivas para estar seguros. Bien. Ajá. ¿Listo? Sí, se ve todo perfecto. Listo, gracias. Bueno, entonces ya ahora solo es esperar. Bueno, Profe, Anderson, es de 30 minutos, 30, 40 minutos. Bueno, no sé, ¿vas a hacer lo de los casos con la doctora Liliana? Sí. sí, son dos casitos, no son muy largos. Tenemos, ¿Listo? estamos como para una hora máximo. Sí, sí, está bien la cosa. ¿Y Liliana está en Bucaramanga o en Bogotá? No, señora, en Bucaramanga. ¿Te cogió la cuarentena aquí? No, pues yo estoy viviendo aquí, entonces aquí me cogió. No, es que alguien me ha dicho que tú ibas y venías. Sí. No, afortunadamente me cogió acá. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Cómo estás trabajando con de teletrabajo o qué? Pues en la San Luis estamos haciendo las dos cosas. Sí. Hacemos jornadas de telemedicina, que la verdad a mí eso me parece un desastre. No, yo no he querido hacer. Yo solamente, Es muy o sea, yo al difícil, consultorio no he entonces vuelto. Vuelvo siento el primer, solo... sí, Ah, ok. en Solo junio. hago como controles de pronto de radiografías, como cosas muy puntuales por telemedicina, porque es muy Bueno, difícil. bueno, cualquier cosa me Pero cuentas. ya abrimos también presencial. Yo ya estoy haciendo allá consulta presencial, pues como Pues con es que otros protocolos. yo sí no había querido por lo que el Estado no había dejado, ¿no? No, pero Teóricamente. ya con el permiso de del ministerio, si uno tiene los protocolos,
Sí, no, se por eso, puede. pero es que hasta ayer el presidente dio la orden de que la consulta médica se puede empezar a partir de junio, por fuera. Ah, Las ok. instituciones es otro cuento. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, No, pero pues por yo fuera la sí verdad no. incluso he visto hasta por ahí ya consultorios Sí, no, las particulares instituciones sí funcionando. con permiso lo pueden hacer, ¿no? Sí, sí, Vamos Profe, a ver. pero profe, le voy lo a que pasa es pedir que es un favor. difícil. ¿Qué, Anderson? Vamos a empezar con los casos, entonces le voy a pedir el Ah, favor listo. de ¿Va suspender a empezar con la... los casos o con la charla? Vamos a mostrar los dos, luego la charla y luego el desarrollo de los casos. Ah, como, bueno, tú lo ordenas y me dices. Sí, profe. Listo. Entonces usted le da dejar de compartir y yo comparto la mía. ¿Y dónde se le da a dejar de compartir? Ah, aquí abajo, ¿no? Es que para esto, hermano, que vea todo lo que me ha pasado ¿con qué? Con el curso que nos pusieron a hacer en la UIS. Todos hemos tenido que aprender de esta cosa. No, sí, mi amor linda, pero es que para ustedes que son más jóvenes es fácil, es que nosotros estamos de salida, y esto para nosotros ha sido, mejor dicho, tenaz, No, vea que tenaz, todo nos va tenaz. súper bien. Sí, para nosotros ha sido tenaz esta vaina. Sí, es duro. Duro, duro. Bueno, hagámoslo. A ver. Ahora, ¿para dónde me fui? No le digo. No, fui yo, profe, es culpa mía. Ah, vos eres el que estás jugando allá. Sí, Ahí está. vamos a esperar un momento. A las 7 que entramos temprano. ¿Pero vas a hacer las preguntas de una vez o al final? De una vez, profe, de los dos primeros, de los dos casos, Listo, para complementar con su presentación. listo. Hijo, si yo quiero, si no quiero poner la foto, me toca por el celular, ¿cierto? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo va todo, profe? Bien, hermano. ¿Y usted qué tal? Bien, profe. ¿Mucho frío o qué? No, aquí está haciendo un sol. Uy, acá está haciendo un calor espeluznante.
De lo de la jarra, hijo. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al webinar de hoy sobre fracturas de fémur proximal en el fracturas del fémur distal en el paciente pediátrico. El día de hoy contamos con el doctor Ricardo Guzmán. El doctor Ricardo Guzmán es ortopedista de la Universidad Militar Nueva Granada y es ortopedista infantil actualmente en el Hospital Universitario de Santander, y también es docente del posgrado de ortopedia de la UIS.
Y también contamos con la doctora Liliana Maya. Liliana es ortopedista de la Universidad Javeriana y es ortopedista infantil de la Universidad Javeriana y del Instituto Roosevelt, y actualmente se desempeña como ortopedista infantil de la Clínica San Luis de Bucaramanga. Quiero agradecerles a todos. Tenemos 22 participantes, hay varios egresados y docentes y también varios residentes del programa. Buena convocatoria es un tema un poco, un poco específico y un poco infrecuente, pero cuando nos llega pues es difícil a veces tomar decisiones en estos casos ante la infrecuencia. Vamos a iniciar como en otras ocasiones con 2 casos clínicos que nos va a presentar la doctora Liliana. Vale. Listo, buenas noches. Bueno, Andrés, muchas gracias por la invitación. Esto es simplemente como para mostrarles un caso, como dice él, pues no son muy frecuentes, pero pues cuando no les llegan, tal vez a veces las decisiones no son las más fáciles. Entonces, este es el primer caso. Es un niño de 4 años que llegó con esta fractura pues de fémur distal. ¿Tú las corres? Esta es la proyección, pues la mejor proyección que logramos. Dale. Pásala. Y la idea sería que ustedes pues trataran de decir cuál sería su estrategia de tratamiento en este caso. Tenemos como las diferentes estrategias usuales que podemos tener: tutor externo, clados de Kirchner cruzados, yeso cerrado o una placa de fémur distal. Ok, como en anteriores ocasiones les voy a activar el proceso de votación para que determinen qué estrategia de tratamiento utilizarían. Bueno, tenemos 23 participantes, han votado 14. Me gustaría que votaran unos 20 de los 23. Ok, voy a finalizar la votación y voy a mostrarles los resultados. Entonces, Liliana, mira, 10 personas optaron por la reducción de este caso con clavos de Kirchner cruzados y 8 personas con yeso cerrado o férula. Listo, chévere, interesante. Ante esta pregunta, Sí, dale. ¿cómo harían el seguimiento de este paciente? ¿Le harían un seguimiento cada 6 meses? ¿Le harían un seguimiento por 2 años? ¿O cuando el paciente tenga la fractura consolidada ya le darían de alta por ortopedia? ¿O ninguna de las anteriores? Les voy a activar la pregunta. Ok. Han votado 18 personas de 24. Entonces voy a finalizar la votación. Les voy a mostrar que... Entonces, Liliana, mira, 3 personas lo harían cada 6 meses, 12 personas le harían un seguimiento por más de 2 años, 2 personas cuando el paciente complete la consolidación le darían de alta y una persona de pronto tiene otro esquema de seguimiento. Ok. Y este es el segundo caso, un paciente masculino de 13 años que sufrió un accidente de tránsito. No fue una fractura abierta, pero pues sí una fractura con un alto impacto. Estas son las proyecciones AP. La proyección pues lateral.
Y pues también quisiéramos saber cuál sería la estrategia de tratamiento que seguirían. Tutor externo, clavos de Kirchner, yeso cerrado o una placa de fémur distal. Ok, les activo la votación. Tenemos 18 votos de 25, un 70%. Voy a finalizar la votación. Les voy a compartir los resultados. Entonces, mira, Liliana, la mayoría le harían una fijación con una placa de fémur distal, 9 personas. 8 le harían unos clavos de Kirchner cruzados y una persona un tutor externo. Nadie le haría un manejo conservador a este caso, está claro. Perfecto. La misma pregunta pasada, ¿cómo le harían el seguimiento a este paciente? Si lo harían cada 6 meses, si le harían un seguimiento por 2 años, o cuando consolide la fractura le darían de alta, o ninguna de las anteriores. Ya les activo la votación. Ok, voy a cerrar la votación. La votaron más personas, 20 de 26. Entonces, los resultados. 2 personas cada 2 meses, la mayoría le harían un seguimiento también por más de 2 años. 3 personas le harían un alta, lograr la consolidación y 2 tendrían otra estrategia de manejo, ninguna de las anteriores. Estos Listo, perfecto. casos los vamos a desarrollar al final de la presentación del doctor Guzmán. A continuación, permito que el doctor Guzmán comparta su pantalla. Gracias. Doctor Guzmán, ¿Me oyen? Sí, ya está activado el audio. ¿Ya me oyen, Anderson? Sí, señor. ¿Todos? Sí, señor. Perfecto, claro. Bueno, buenas noches. Es un placer para mí y gracias por la invitación a dictar esta charla. Como decía la doctora Anderson, es unas fracturas que no son muy frecuentes. No hay mucho en la literatura traumatológica de los niños de este tipo de fracturas. La gran mayoría de trabajos que se encuentran son monografías casi que personales de 2, 3, 4 casos. Solamente hay unos artículos un poquito ya viejos de epidemiología y de ciertos tipos de fracturas, sobre todo la fisiaria, de fracturas distales, de las primeras que vamos a hablar, que son la metafisiaria y la supracondilia, casi que no hay nada escrito. Eso hace importante el tema, porque no quiere decir que porque no las veamos no nos preparemos para el día que nos lleguen. Y al terminar la charla, pues espero haberles quitado las dudas que tengan con este tema y ayudarles para el futuro el tratamiento de estos pacientes, porque como vamos a ver, la posibilidad de las secuelas son muy grandes. Entonces, el objetivo es este. Primero, mirar la epidemiología, las manifestaciones clínicas, diagnóstico y clasificación, la fractura metafisiaria y supracondilia, que es la primera que vamos a ver, y posteriormente las diferentes posibilidades de fracturas fisiarias, los diferentes tipos de tratamiento y complicaciones que pueden presentar los dos tipos de fractura. Como les decía, epidemiológicamente es muy difícil entrar cuánto es la incidencia real de las fracturas distales del fémur, porque la gran mayoría de los trabajos que existen están englobadas dentro de las fracturas femorales de la diáfisis. Y entonces no nos dicen si son proximales, si son de la cabeza, si son distales o si son de la diáfisis como tal. Este es un trabajo que nos dice esto, más o menos el 0,7% de 2007. Esto es el doctor Jaime Villamizar cuando se graduó durante un año. Revisamos la epidemiología del trauma pediátrico
solamente encontramos 3 fracturas. De 478, solamente 3 fueron del fémur distal. De 2000, donde solamente van a estar presentes en el 0% del fémur distal. Más recientemente, en el 2017, un trabajo de Slongo, donde ya incluyen la clasificación de la O con las fracturas M metafisiarias y epifisiarias, donde comprueban solamente 31 pacientes después de revisar 2.840 fracturas. Como ven, los porcentajes son mínimos en todos los trabajos, y el último trabajo que conseguí es de 2019, es un trabajo de los chinos, donde también solamente incidencia global para las fracturas de fémur de 11%, sin especificar cuántas son de la parte distal. La fractura y subcondilia casi no la vemos, la fisiaria es un poquito más frecuente, hasta el 7% de las fracturas totales son fisiarias. Se pueden deber a traumas de alta energía o la gran mayoría, sobre todo la fisiaria, pacientes ya preadolescentes, adolescentes, son la mayoría, están activos, siendo más frecuentes en la realización de fútbol americano. Tener la posibilidad de abuso infantil está presente en el 12% de las fracturas. También la asociación con las diferentes patologías que pueden estar sufriendo, específicamente hacer referencia a los tumores benignos, quistes óseos, que no es infrecuente en este sitio y que ayudan a que se fracture. Y es raro, pero también puede estar presente las fracturas de estrés. Como les decía, la fractura supracondilia es muy rara, hacen el 1 a 12% de todas las fracturas del fémur. Todas monografías personales, y hay un problema también serio, no está escrito cuál es el efecto que tiene esta fisis cuando se produce una fractura de nivel, qué va a suceder a posteriori y después de tratada la fractura. Por lo tanto, tampoco tenemos unas guías como las tenemos en otros sitios de la economía esquelética, donde todos sabemos, por decir algo, que la fractura distal de radio acepta una angulación de 20 grados en los menores de 6 8 años, que mayores de 10 grados. Aquí no tenemos una guía para decir quedó bien reducida, cuánto modela. No hay ninguna guía que nos permita tener a decir a este no le hago nada más, a este le hago otra cosa para tratar de mejorarlo. Eso hace parte de la dificultad por el número pequeño de estudios que se presentan. Lo mismo, ¿cuánto pues no lo sabemos? Lo que sí sabe es que un porcentaje altísimo se presentan en huesos que son considerados como anormales. Para definir la zona supracondilia se usa lo que todos conocemos del cuadrado de Henn de la O, de esta forma para definir que la fractura es supracondilia. Clínicamente vamos a encontrar todo lo que vemos en cualquier fractura: deformidad, dolor, limitación para la función de la rodilla, mala movilidad de la rodilla, y entre comillas, lo más importante en este tipo de fracturas y también en las fisiarias, específicamente en la grado 1, es siempre tiende a irse hacia posterior por la presencia de los inserción de los gemelos, y por lo tanto nos toca estar muy una lesión neurovascular, la cual no es infrecuente. Pueden ser producidas por traumas de baja energía en el hueso normal, sobre todo en los de 6 8 años. Cuando ya tenemos fracturas desplazadas, siempre tener la posibilidad de que sea de baja energía, pero que estemos ante la presencia de alguna patología en el hueso que nos explique por qué se desplazó la fractura. Y cuando ya son más grandes, podemos tener fracturas de alta energía. Ejemplo de esto, 2 pacientes con fracturas de supracondilias del fémur con quistes óseos, la parte distal de la metáfisis. Esto es un trabajo de 2011 donde a un promedio de edad de 3.2 años, de alta energía solamente fueron 6, la gran mayoría fracturas no desplazadas y un gran porcentaje de leño verde. Pero lo llamaba la atención que casi la tercera, cuarta parte de la fractura fueron en pacientes con alguna patología de base, siendo la más frecuente la parálisis cerebral y el mielomeningocele. Este es un ejemplo de nuestra institución, de un niño con maltrato que tuvo fracturas supracondilias bilateral de los fémures. ¿Cómo se tratan este tipo de fracturas? Las fracturas supracondilias y metafisiarias. Cuando las fracturas no están desplazadas o son en leño verde y son pacientes menores, se deben hacer solamente inmovilizaciones con yesos o férulas. Cuando ya las fracturas están menores de 10 años, se puede hacer un intento de reducción y con clavos cruzados, que en la forma como está la diagrama aquí
a mano derecha. Más recientemente hay un artículo donde están proponiendo la realización de osteosíntesis en los pacientes ya mayores de 6, 8 años con clavos TEN de forma anterógrado y abriéndolos en la parte de la metáfisis distal. En los mayores de 10 años, generalmente se puede intentar siempre hacer una reducción cerrada y si no se logra hay que hacer una reducción abierta. Y hoy en día se están tratando de manejar con el uso de una placa submuscular con técnicas de mínima incisión si es posible y si no tocaría con reducción abierta, o también el uso de fijaciones externas tampoco está muy contraindicado en este tipo de fracturas. Ahora, la placa es la placa que tiene la AO, que la suministra Johnson & Johnson, que tiene la gran ventaja de que los agujeros distales son bloqueados y está diseñada anatómicamente para ponerla por encima de la fisis, lo cual garantizar que no vamos a lesionar la misma y vamos a tener un tratamiento adecuado. Esto es un ejemplo de una fractura supracondilia tratada con unos clavos TENS anterógrados. Eso tiene una técnica especial porque hay que, el clavo, la parte medial hay que hacer una S para poderlo dirigir a ese sitio, pero son este tipo de lesiones. Este es un trabajo que me llamó la atención de 2016, publicado en Injury, creo que son unos chinos también, donde hacen una propuesta de tratamiento de las supracondilias cerradas y ellos proponen que a todos se les haga una reducción abierta por vía posterior para fijarlas después con clavos cruzados. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, yo soy muy amigo creo que la mayoría y los residentes y los que han sido alumnos míos me conocen, a estos pacientes les haría un abordaje anterior, si no me reduce cerrada, le hago un abordaje anterior y con la ayuda de una pinza Kelly o Rochester trato de reducir esta fractura. Esto me parece que tiene mucho riesgo por la posibilidad de una lesión neurovascular. Ejemplos de esto de nuestra institución, que fuera de esto tenía otras fracturas en su esquelético, por lo que fue necesario hacer una reducción cerrada y fijarlo de esta forma con unos clavos cruzados. Miren bien que estos clavos no están atravesando la fisis, primer concepto. Y segundo, no se recomienda, porque inicialmente se recomendaban pasarlos a través de la epífisis y la fisis hacia arriba y generalmente quedaban intraarticulares o intracapsulares, lo cual nos generaba un riesgo alto de artritis séptica. Por eso, hoy en día está recomendado ponerlos de esta forma o anterógrados. Y esta es otra paciente de nuestra institución que llegó remitida de Barranca con un politrauma en una fractura de la tibia, a la cual le pusimos un tutor y por ser una urgencia, la única placa que teníamos en ese momento de cirugía fue esta, por eso se le puso. Si ustedes miran la configuración de los tornillos, yo creo que esto ya no es. Pero a pesar de esto, la paciente consultó y fue muy bien. Esto es el ejemplo que les decía. Entonces, esto es un riesgo altísimo por el sitio donde están entrando los clavos. Por lo contrario, riesgo de infección y menos riesgo. Esto es un ejemplo de una fractura por estrés de la parte de supracondilia. Aquí en la proyección AP se alcanza a ver algo, se ve mejor aquí en la parte lateral, se ve una reacción perióstica y aquí a la línea de fractura y esto la confirmamos con una resonancia nuclear y esta es la evolución después de haber quitado la noxa que estaba produciendo esta fractura. Este es un ejemplo también de nosotros. Todas las radiografías que yo les muestro son de nuestro hospital. Las únicas que son las que están en los artículos. Esto es una fractura supracondilia con minuta, que se le hizo una reducción cerrada. Esta es la evolución después de 18 meses de evolución, donde se ve que a pesar de la gran deformidad que tenía de 38 grados inicialmente, va mejorando. Ya se me perdió el paciente, no ha vuelto. Falta ver si con el crecimiento logró una remodelación excelente. Ejemplo también de otra fractura supracondilia, fijada de la forma que yo les digo que no se debe hacer hoy en día, se debe hacer al contrario y sin coger la fisis. Pero afortunadamente este paciente también le fue bien, sin ninguna complicación por los clavos, ni en seguimiento de lesiones fisiarias. Y este es uno de los que hemos tratado con tutor externo. Se pone de esta forma, normal de hacer es poner un clavo, si me lo permite, un clavo en la epífisis, y si es muy bajita, a veces uso los tutores que tienen en T para poner 2 o 3 clavos en la epífisis y por encima 2 o 3. Eso me permite lograr una estabilidad adecuada y esta es una evolución de este paciente después de que le quitamos el tutor, la buena evolución. Y esto es uno de lo que estamos haciendo hoy con la placa de la O.
se hace la reducción por mínima, se hace la reducción cerrada y mínima incisión, se desliza la placa y se fija de esta forma, evitando la fisis. Esto es otro trabajo, pero solamente de 3 pacientes. Como yo les decía, la mayoría son monografías. Y en esto lo que hicieron fue, lo que la propuesta que hacen es como tratar a estos pacientes como si fueran adultos, con la ayuda de un tutor, entre comillas, pero lo cual se puede asimilar a un distractor para mejorar o lograr la reducción de la fractura en forma anatómica, y después de que hayamos puesto el distractor o el tutor, deslizar la placa y fijarla de esta forma. Obviamente nos falta mucha evidencia para decir que esto sería lo ideal. Las complicaciones de este tipo de fractura, les decía inicialmente, la lesión neurovascular, o también pueden haber asimetría de los miembros inferiores, como en este caso en la diapositiva de la derecha, en la foto de la derecha, deformidades angulares, la cual más frecuente es el lleno valgo, y la gran mayoría van a depender también de la técnica quirúrgica, y esto es una lesión fisiaria por uno de los clavos. Me llamó la atención este trabajo que apareció en el 2014 y que hace referencia a cómo se deben manejar las fracturas, o la propuesta que hacen estos autores, pero también solamente 3 casos, de manejo de los pacientes que tienen alguna patología que no les ha permitido tener una vida normal, es decir, ninguno de estos pacientes caminaba, ni se paraba, ni se sentaba, y le tenían deformidades de movilidad de la rodilla. Entonces, la propuesta de ellos para este tipo de pacientes es que se debe hacer con un clavo retrógrado, porque no nos interesa salvaguardar la fisis, por decirlo así. Y lo hacen bajo la premisa de que si no se hace una cirugía, estos pacientes van a necesitar de todos modos, por patologías de base, fisioterapia y tener, ojalá, una calidad ósea a lo menos afectada. Entonces, que si no se llegan a hacer tratamientos de este tipo, se va a demorar. La actividad física se puede demorar hasta 18 meses después de la fractura, reiniciarla, y la calidad ósea también se va a ver afectada por lo menos 6 meses. Entonces, la propuesta es esa. En pacientes que a veces los tenemos nosotros en nuestra institución, con parálisis cerebral o con otras patologías que no permiten otro tipo de tratamiento. Complicaciones, esta también nos llegó al hospital ya después de tratada afuera, la vimos en una junta donde se evidencia que teóricamente la reducción quedó muy buena, pero desafortunadamente la placa la pusieron y los tornillos distales atravesaron completamente la fisis, llevando a esta deformidad distal en varo, y fuera de eso al desplazamiento del cóndilo hacia la parte posterior. Es un problema serio de resolver en un paciente de 11 años, dificilísimo. Eso hablando de las fracturas supracondilias y metafisiarias. Cambiando de tema, las fracturas fisiarias, hay que tener en cuenta la anatomía de la fisis distal. Esta fisis va a aportar el 70% del crecimiento total del fémur y el 35% del crecimiento de la longitud de la extremidad. Y más o menos está establecido que va a crecer 10 milímetros anualmente. El cierre de esta fisis se va a hacer entre los 14 y los 16 años en las mujeres y entre los 16 y los 18 años a los hombres. Esto están clasificadas 7% de las fracturas de miembros inferiores y el 6%, hasta el 6% de todas las fracturas fisiarias del organismo. Y se clasifican de acuerdo a la edad. Hasta los 10 años se consideran que son juveniles, generalmente son de alta energía y generalmente el paciente tiene politraumatismos o tiene otras fracturas asociadas en el esqueleto. Y los de la adolescente, que son ya mayores de 10 años, que son generalmente, son las que se producen en la mayoría de los casos en actividades deportivas, y en Estados Unidos la gran mayoría es en el fútbol americano, y generalmente es por un trauma en hiperextensión y que porque se sucede un estrés en varo o algo, y muchas veces está asociado también a lesión de los ligamentos. Clínicamente va a haber dolor, deformidad, y aquí sí hay que tener mucho cuidado con la posibilidad de encontrar, dependiendo de qué tipo de fractura sea, de acuerdo a la clasificación que vamos a ver más adelante, la posibilidad de que exista un derrame articular, una hemartrosis por el sangrado entre la articulación. Y siempre insistir, no me voy a cansar de eso, del examen neurovascular de estos pacientes, y ante la menor duda hay que actuar. El diagnóstico hoy en día se hace generalmente es suficiente la gran mayoría de las veces con radiografías API lateral y menos frecuentemente la realización de proyecciones oblicuas. Las radiografías que hacíamos hace 20 y 30 años en estrés, como en el cuello del pie, para ayudarnos a determinar cómo era el trazo de la fractura, de hoy en día están, yo diría que proscritas. Con la ayuda del TAC es mucho más fácil,
y especialmente cuando tenemos fracturas que creemos que son Salter 3 y 4. Y la resonancia se reserva para aquellos pacientes en los cuales a posteriori se puede determinar que existe una asociación con una lesión ligamentaria o la posibilidad de una lesión meniscal, que tampoco es infrecuente. No hay trabajos para decir cuánto es la asociación. Y ante la sospecha de una lesión vascular, hay que hacer o una arteriografía o recurrir a un Doppler. Estos son ejemplos de TAC y resonancia. Con esta, la resonancia, por ejemplo, de una fractura grado 5, donde se ve como en el centro de la fisis sangró y nos hace un diagnóstico de una Sarter grado 5. Usamos la clasificación de Sarter y Harris que todos conocemos, de la 1 a la 7. Solamente recordar la número 6, que hace referencia a las avulsiones de las inserciones de los ligamentos y se daña el borde pericondral. Y las 7, donde son lesiones abiertas con un daño de la fisis y son las que 100% van a tener secuelas y van a regenerar una barra fisiaria. Es difícil a veces de diagnosticar, pero hay que tenerlas en cuenta porque nosotros, por lo menos en nuestro hospital, a veces nos llegan pacientes que el que más me recuerdo yo son los pacientes que se le pegan a los camiones subiendo allí la cemento y que a veces se caen y los arrastran. Entonces tienen lesiones de este tipo o en el cuello del pie o en la rodilla. Entonces, ejemplo de Salter Harris grado 1, grado 2. Aquí, si me creen, si alcanzan a ver, grado 3. Y esta, una Salter Harris grado 4, todas de nuestra institución. Estos son unos tips que existen no solamente para las fracturas fisiarias de fémur distal, sino para todas las fracturas, para el tratamiento de las fracturas fisiarias. Es del libro de Paulus, donde él recomienda que se deben hacer solamente reducciones y tracciones leves para tratar de reducir estas fracturas. Que la reducción abierta va mejor si usted lleva más de 2 o 3 intentos de hacer reducciones cerradas. Teóricamente usted va a hacer más daño mientras más intentos realice cerradamente. Entonces llega un momento donde usted debe decir, me paro aquí, venga, hacemos un intento más y si no lo logro, vamos a hacer una reducción por mínimas incisiones o una reducción abierta si es necesario, porque se va a generar menos daño en la fisis. Y eso sí, no hacer reducciones cerradas después de que el paciente lleve 7 o más días de la fractura. Y la gran consejo es que cuando se vayan a hacer con fijaciones con tornillos, estos deben ir ojalá paralelos a la fisis. Cuando haya presencia de fracturas 3, 4, se puede ayudar a uno con la artroscopia para garantizar que la reducción quedó anatómica. Y la recomendación de todas las fracturas fisiarias es que ojalá uno pudiera llevar a estos pacientes y seguirlos hasta que cese el crecimiento óseo, para que se determine que no dejaron ninguna secuela. El tratamiento, las Salter Harris 1 y 2 no desplazadas, se pueden hacer con inmovilizaciones con férulas o yesos inguinopédicos. Cuando están desplazadas, se debe hacer un intento de reducción cerrada y fijación con pines o tornillos. Hoy en día la gran mayoría usamos tornillos, no necesariamente tienen que ser tornillos canulados, pueden ser tornillos de 4-5 o 3-5 dependiendo de las edades. Y cuando las fracturas son irreductibles, Salter 1 y 2, se debe hacer una reducción abierta y fijarlos, ojalá las 2 con tornillos y si es uno con clavos cruzados, vuelvo, insisto, de esta forma para no atravesar la rodilla ni llegar a la articulación. Y eso es de la O, donde se ponen los tornillos de esta forma, más o menos paralelos a la fisis, en las grados 3 y la grado 4. Esto es otro que me encontré en un artículo de las ventajas que tiene cada tipo de tratamiento. Entonces, cuando hay una reducción cerrada, evitamos generalmente anestesia y el riesgo que vamos a tener después de que lo hacemos es que se pierda lo que hicimos inicialmente y que se pierda la reducción. Eso nos hace que tengamos que tener un seguimiento muy estricto para que cuando llegue a suceder lo podamos solucionar. Esto se está indicado en las fracturas no desplazadas o en las fracturas que consideramos después de la reducción que quedaron en forma estable. Hacer reducción cerrada y fijación con tornillos, pero ojalá con mínimas incisiones, se pueden hacer solamente en las grados 2 y 3 de Salter y Harris, que no están desplazadas, perdón, en la Salter 2 que no está desplazada y en las 3 y 4 que están desplazadas. La ventaja es esa y la desventaja que vamos a hacer una reducción abierta. Hacemos reducción cerrada y pines con mínimas incisiones. Esto puede llevar a infección dentro de la articulación, vuelvo y les insisto, y se deja para las fracturas Salter Harris 1 desplazadas, que se hace la reducción,
y ocasionalmente para la Salter Harris 2. Hoy en día yo prefiero los tornillos que los clavos. Hacer reducción abierta y tornillos o pines para lograr una reducción anatómica, especialmente para las 3 y 4, Salter 3 y 4 desplazadas y cuando las 1 y 2 no reducen. Esto va a generar después, va a haber debilidad y limitación para la movilidad de la rodilla generalmente. Y la fijación externa solamente para los pacientes recomendada en este artículo, solamente para las fracturas con compromiso severo de los tejidos blandos, es decir, fracturas abiertas. Y lo que todos sabemos, va a haber la complicación de la infección en los clavos del tutor. Y hacia adelante, entonces, las placas se pueden hacer cuando ya estamos muy cerca a que el paciente vaya a dejar de crecer. Ejemplo de esto, vuelvo y les insisto, percutáneamente se hace la reducción de una fractura Salter Harris 1 y se fijó de esta forma. En esa época lo hacíamos así, hoy ya no. Este fue necesario porque se consideró inestable, entonces se le pusieron 2 clavos por cada lado, más riesgo de infección y más riesgo de lesión de la fisis. Otro caso de un Salter Harris 2, donde se le hace una reducción y se logra la misma y se fija con 2 tornillos paralelos a través del fragmento metafisiario, y esta de grado 2 también, que solamente se le puso un tornillo, pero entonces se advierte que cuando no solamente ponemos un tornillo, eso no nos va a quedar con la suficiente estabilidad, por lo tanto, este montaje obliga a tener una férula durante 4 semanas. Epidemiológicamente están que las fracturas fisiarias, la gran mayoría, tienden a ser grado 2 y menos frecuentemente 4 y 1. Y la gran mayoría de las mismas van a tener complicaciones. Desde el 30% en la grado 1 hasta el 100% de la grado 5 pueden tener complicaciones, dadas básicamente por el arresto fisiario, la pérdida de la reducción y pérdida de la movilidad. Y la gran mayoría de las complicaciones se presentan, casi 60%, cuando las fracturas fueron desplazadas inicialmente. Con respecto a las fracturas Salter Harris 3 y 4, la recomendación de este artículo por lo menos es hacer siempre una incisión parapatelar, sea medial o lateral, dependiendo de cuál cóndilo es el que esté afectado, para de esta forma tratar de, como si fuera un parpo, para de esta forma tener la garantía absoluta que se logró la reducción, y después de eso se hace la fijación de esta forma, siempre que los tornillos se pasen por encima de la línea de Blumensaat, es lo que está hoy en día la recomendación dada por todos los autores. Cuando tenemos la Salter grado 1, lo que les decía, se debe tratar como si fuera una luxación de la rodilla. Hay que tener presente la gran posibilidad que existe de la lesión neurovascular y se deben hacer un adecuado examen físico, si es necesario usar el índice tobillo-brazo y hacer la estabilización y ojalá la fijación en las primeras 6 horas para evitar complicaciones de este tipo, y si existe una lesión vascular tiene que repararse ojalá en las primeras 6 horas. Esto es lo mismo que les decía antes de la Salter Harris 3 y 4, donde la gran mayoría son traumas en barro o en valgo en la rodilla. ¿Qué es importante en estos artículos? Que se comprueba que cerca del 40% de los casos no se diagnostican en forma inicial los servicios de urgencias y tiene que ser valorado generalmente por el especialista de ortopedia para que se haga el diagnóstico preciso. No hay que escatimar y hay que hacer TAC cuando se quiera tomar la decisión de qué se va a hacer, básicamente también para mirar los desplazamientos y de esta forma hacer un planeamiento adecuado. En este trabajo, publicado en el 2017, la gran mayoría con compromiso del cóndilo lateral. Esto es un artículo reciente de 2017 y es hasta raro, pero también son solamente 2 casos de 2 niños que tuvieron una Salter Harris 2 por impactación hacia la fisis de la parte metafisiaria con estas radiografías y este TAC, y donde ellas hacen la recomendación los actores de que cuando suceda esto hay que tratarlos con sistemas de tutores y hacer una distracción del sitio de la fractura para que evitemos la posibilidad de que esto se nos vuelva un hueso y que se nos genere una barra fisiaria, lo cual complicaría el futuro del paciente. Otro trabajo de 2017, donde la gran mayoría mayores de 10, 12 años, Salter Harris 3 fue la más frecuente y en este caso lo contrario, el cóndilo afectado fue más el cóndilo femoral medial y lo mismo, 39% no se hizo el diagnóstico inicial, el 50% de las lesiones fueron
por lesiones de trauma deportivo en fútbol. Y aquí que es lo importante y cuál es la recomendación después de que ellos hicieron esto, que en radiológicamente ellos habían determinado que el desplazamiento generalmente no era más de 3 milímetros. Y la sorpresa que se llevaron fue que después de que hicieron los TAC, se comprobó que el desplazamiento era generalmente más de 6 milímetros. Con base en eso, ellos, sobre todo para las 2, 3 y 4, recomiendan siempre la realización del TAC para estar seguros de cuánto es el tipo de desplazamiento. Esto también está reciente, están apareciendo casos así esporádicos de fracturas de Hoffa en los preadolescentes y adolescentes que no estábamos acostumbrados nosotros a verlas. Y este es el ejemplo, y estos sí son tomadas del artículo donde se ve la fractura de Hoffa bilateral de los dos cóndilos, increíble, abierta fue porque fue que le cayó, estaba en una granja, le cayó una cosa cortante y la fijaron de esta forma. Entonces tenemos que prepararnos para estos casos. Esto es un paciente nuestro que llegó con una fractura abierta de toda la parte distal del fémur, una Salter Harris 4, con esta gran daño. Logramos armarla con esta cantidad de tornillitos. También tenía una Salter Harris 3 de la parte de la tibia proximal. El paciente se nos perdió después. A este paciente fue necesario hacerle la reconstrucción del mecanismo extensor porque también lo tenía dañado. Y otro de una Hoffa de las pocas que hemos tenido nosotros aquí en el hospital, fijado con 2 tornillos. Y este es tal vez el último del 2020, donde llama la atención este paciente, son 4 casos, que hizo una fractura que se puede equiparar con la fractura de tilo del tobillo, con la fractura en 2 planos, en el plano coronario y sagital, y aquí se comprueba en el TAC, la fractura aquí en el cóndilo, y aquí la otra que va hacia la articulación. Es igualitico a la tilo en el tobillo. Se hizo la fijación con tornillos paralelos de la fractura metafisiaria y la parte de la parte anterior a posterior con este tornillo también se hizo la fijación. Complicaciones, como les decía, hasta el 90%, arresto fisiario, asimetría de la extremidad hasta el 30% de los casos, deformidades angulares 25%. Esto es lo más importante de estas fracturas y es lo que tenemos que tener presente para el futuro de nuestros pacientes y para el tratamiento. La gran probabilidad de tener complicaciones, así se hagan las cosas inclusive bien. La mayoría son causadas por la energía del trauma, 30% fueron traumas de alta energía, menos frecuentemente por el desplazamiento y por el tratamiento. Eso sí, seguimientos muy cortos que limitan después el saber a dónde llegamos con este tipo de lesiones. Lo mismo la barra fisiaria en el 22% de los casos, siempre asociado con alta energía, la gran mayoría es Salter Harris 2, entonces hay que tener presente estas posibilidades. Lo mismo, más de lo mismo, 52% de arresto fisiario, 560 pacientes, la mayoría fracturas Salter Harris 3 y 4, en este caso sí ya no estaba más frecuente la en segundo lugar la grado 2. Y lo mismo, complicaciones, 70% arresto de la fisis, lesión vascular, insisten con que hay que tratarlas como si fuera una luxación de la rodilla del adulto, tener en cuenta el índice de brazo-tobillo, y también aquí en este trabajo del 2012 encontraron síndrome compartimental en el 1.3%, lesiones nerviosas y lesiones ligamentarias hasta en el 38% de los casos, y pérdida de la movilidad hasta en la cuarta parte de los pacientes, dado básicamente por las fracturas Salter Harris 2. Estos son casos que nos llegaron a nosotros, que han sido tratados afuera y que nos llegaron con este tipo de fijaciones y con estas radiografías después. Salter Harris 2, que la intentaron fijar con clavitos, nunca cogieron el fragmento metafisiario, lo cual hace que eso no se permita y que hay que volverlo a pasar y tratarlo de reducir anatómicamente. Y este que es de los peores, un intento de una reducción de un Salter Harris 1, que fue fijado con un solo clavito y así nos llegó. Y esta, que también es de llegada al hospital, un Salter Harris 2, y le pusieron los tornillos en esta forma, también atravesando la fisis, lo cual le va a garantizar al paciente una secuela casi que 100%. Entonces, este es el resumen. Fracturas que son muy poco frecuentes, hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos, sobre todo radiológico, para tratar de hacer un tratamiento adecuado, y cínicamente la posibilidad de las lesiones neurovasculares, siempre descartarlas. Hay que usar por nosotros la clasificación de Salter y Harris en las fracturas fisiarias. Ahí les expliqué los diferentes tipos de tratamiento y las opciones que tenemos para tratarlas y garantizar que la evolución sea la adecuada y no tener este tipo de complicaciones que les mostré al final. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Guzmán. Profe, muchas gracias. Creo que usted es de las pocas personas en el país que tiene esa cantidad de casos. Adiós, gracias. Bueno, les recuerdo que para hacer preguntas y aportes debemos levantar la mano en el chat para darle la palabra. Se le va a dar la palabra a todos. Voy a mostrar los resultados con la doctora Liliana de de los casos que se mostraron al principio. Listo, entonces en el primer paciente nosotros realmente simplemente lo llevamos a una reducción cerrada y a una aplicación de yeso. Digamos que es importante saber que las fracturas supracondyles, esas fracturas que son metafisiarias que no llegan hasta la fisis, como dijo el doctor, ahora no tienen unos parámetros de tolerancias como tenemos en otras fracturas, incluso como mostró él en algunas deformidades en bayoneta que son bastante groseras, los niños remodelan y al final del crecimiento no tienen deformidades angulares ni mucho acortamiento. Entonces digamos que en estos casos es en los que más nos podemos abocar a tratar de tener un tratamiento cerrado. ¿Quieres? ¿Sigue? Bueno, y en cuanto al seguimiento de ese paciente, al no tener compromiso de la fisis, lo ideal es seguirlo 6 meses, máximo un año después de la reducción cerrada, porque en realidad ellos no hacen arrestos fisiarios. El siguiente caso, que era un paciente de 13 años, ese paciente se llevó a una reducción abierta, se hizo una fijación con una placa, que si ven, pues la placa queda un poco más lejos de la fisis, y este paciente, como tenía una fractura que comprometía la gran mayoría de la fisis distal, sí requirió pues sí me parece que requiere un seguimiento por su potencial de crecimiento de aproximadamente de más de 2 años. En realidad este paciente se estuvo siguiendo por bastante tiempo. Este paciente hizo una deformidad angular, no sé si tú la tengas ahí. Esta es la ortorradiografía después de la consolidación, más o menos. Esto es una radiografía a los 2 años de haberlo fijado, y este paciente tuvo una corrección de esa deformidad, se planeó una osteotomía y se le hizo la corrección angular también con una placa a los 17 años. Ok, eso ahí ya la tienes. Esto es el posoperatorio de la corrección. Entonces digamos que pues como decía el doctor Guzmán, no son unas fracturas frecuentes, pero las fracturas que comprometen pues comúnmente envuelven la fisis. Dentro de esas fracturas, sobre todo me parece importante saber que las Salter Harris 2, que son de las que más se presentan, debemos dejar de ser un poco menos tolerantes y llevar esas fracturas a una fijación anatómica, pues porque el fémur distal es la fisis que más crecimiento rápido tiene y que más daño a posterior, como el monstruo puede mostrar. O sea, hay unos índices de arrestos fisiarios y de complicaciones de pacientes que muestran hasta el 70% de arrestos fisiarios. Un arresto parcial en el fémur distal pues puede producir hasta 25 grados de angulación en la rodilla. Entonces es muy importante llevar a la casa que por lo general la fijación se requiere de manera típica en todas estas fracturas que comprometen la fisis. Tener en la cabeza que los arrestos fisiarios pues se pueden presentar en más del 50%, y por eso es importante hacer seguimiento según el potencial de crecimiento que tengan los pacientes. Ok, Liliana, en el chat algunos participantes tienen la duda sobre el caso inicial, es sobre la posición en que se debe poner Sí, ese yeso se ve un poco en extensión. A ese paciente después le pusimos una cuña anterior en el primer control para mejorar esa posición, pero sí debe tener algo de flexión, tienen toda la razón. O sea, ¿tú recomiendas una flexión de 20, 30 grados? Nosotros dejamos como a 15 grados porque igual hay que tratar de contrarrestar la fuerza de los gastronemios para no tener más desplazamiento del fragmento distal. Ok.
Creo que de las dos presentaciones nos queda como mensaje también la necesidad de hacer un seguimiento largo en estos pacientes, ¿no? Sí, sí, es súper importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta del grupo? ¿Todo claro o todo no claro? Profe Guzmán, ¿cuántos casos tiene más o menos del hospital? No le puedo decir exactamente, pero ocasionalmente, pues sí, lo que yo les digo a ustedes, yo tengo la ventaja de esto, y me ha dado la oportunidad. Y segundo, ustedes me han vuelto especialista en trauma pediátrico, lo cual les agradezco. Y eso me ha permitido recopilar todos estos casos, pero muchos se le pierden aún. Sí, sí. Con los pacientes del hospital hay esa dificultad. Bueno, no sé si haya más preguntas. No veo, a ver aquí en el chat. Que las haga con el micrófono. Sí, Juan Manuel le preguntó a Liliana por el chat en qué momento retira la placa. Sí, pues ahí le estaba respondiendo que la primera placa se retiró pues al momento de hacer la corrección angular. Ese paciente se perdió como un año y cuando volvió fue que se le envió la ortoradiografía porque se empezó a ver el arresto oficial. Entonces la placa se retiró ya al momento de la corrección de la deformidad y se puso ahí mismo la siguiente placa. Doctor Gómez. Yo, Anderson. ¿Qué más? ¿Cómo vamos, profe? Bueno, un abrazo a Ricardo, a Liliana, quienes los quiero mucho y los tengo en un muy, muy gran aprecio. Buenísima Hola, la charla. doctor. Hola, Lili. Hola, Richie. Buenísima la charla. ¿Qué más? Una pregunta a los dos. ¿Qué riesgo han visto ustedes o qué han visto sobre la lesión del mecanismo extensor, el cual también hace un efecto de cuerda de arco cuando se invierte la desviación antero-posterior? Normalmente ese efecto de cuerda de arco se ve por detrás cuando hay una lesión vascular con desgarro endotelial, pero cuando la cuerda de arco se hacia adelante puede producir una lesión parcial o total del mecanismo extensor sobre el tendón del cuádriceps o inclusive sobre la masa muscular. ¿Ustedes han visto eso en sus posoperatorios que requieran alguna intervención después? No, la verdad, yo no he visto ninguna lesión de ese tipo. O sea, lo que he visto más déficit de flexión o sea, deformidades en flexión de la rodilla, pero más por arrestos fisiarios de la parte posterior, pero no por lesión como tal del mecanismo extensor. Yo, Gustavo, no he visto, en fracturas cerradas no he visto lesiones así de ese tipo. Lo que sí, y no sé si el residente que estuvo conmigo en esa época está en el chat, el último paciente que tuve yo de este tipo con lesión neurovascular fue una niña que llegó, yo no me acuerdo si era de Arauca, con una fractura metafisiaria distal y que la pasamos a hacerle la reducción cerrada y ponerle un yeso. Y oh sorpresa, cuando la redujimos, siempre el pie se ponía blanco. La volvíamos a desplazar y el pie otra vez cogía color. Hice 2 o 3 intentos y después de eso me tocó recurrir a decir, ojalá haya un tutor. Y me pasaron el tutor y se lo pude poner y obviamente el cirujano pediatra entró y se comprobó que tenía un desgarro de la íntima de la arteria femoral. Eso fue el caso, el último con lesión vascular. Yo he tenido como unos 3 con lesiones vasculares, entonces hay que estar muy atentos. Pero yo con lesiones así, de ese tipo de... Lo mismo, yo no he visto lesiones ligamentarias después de que se han tratado. No, vuelvo y le digo, la mayoría de pacientes se le pierden aún. Ok, muchas gracias. Ok. Yo Muchas gracias, profe, y muchas gracias, Liliana, por la participación. Es un tema muy interesante y el profe tiene una casuística impresionante. A ustedes muy amables
Espero que les haya gustado y buenas noches, que descansen. Ok, les hago la invitación para el próximo jueves, 28 de mayo. El webinar va a ser presentado por el doctor Pedro Cámara para fracturas del cuello femoral en paciente joven. Doctora Liliana, muchas gracias. Gracias a usted, doctor, que esté muy bien. Gracias, Anderson. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.